aquí estamos para continuar conversando. Vamos a hablar del coaching en general. Entonces, te voy a pedir que me des una definición de coaching desde tu lugar, desde tu mirada. Sí, en general, no en coaching esencial, en general, yo diría que el coaching es una herramienta posmoderna para ir más allá de la posmodernidad. Es un arte que genera conversaciones emancipadoras, que acompaña especialmente, ¿no? Para mí es un buen coaching el que acompaña el viaje del ego al ser persona, ser sistema, ser equipo, ser organización, ser social, da igual, que libera el potencial y nos reconecta con la sabiduría que, siguiendo Aristóteles, sería el punto álgido del desarrollo humano, del ser humano. Buenísimo. Bien. ¿Cómo ves tú que el coaching está transformando la vida de las personas y los equipos de trabajo? Yo veo, diríamos, dos aspectos. Por un lado, toda un movimiento y una línea de coaching que, como todo en esta vida, se sobreadapta a lo que hay y por lo tanto no transforma. Trabaja en un cambio de primer orden, ¿no? De Chris Argyris, en un cambio para no cambiar y para seguir haciendo más de lo mismo sin que haya realmente transformación. Esto creo que pasa bastante en las organizaciones y en general también, porque el nivel de conciencia general es ese. Entonces es desde los egos, desde la demanda de lo que necesito de fuera para estar bien, pues como el coaching intenta que se logren objetivos desde esa demanda y ya está, ¿no? Entonces, Seguimos viviendo la transparencia. sí, es decir, seguimos viviendo desde un lugar donde no hay un real cambio de conciencia. Otra cosa es que haya conciencia de algo más, ¿no? Siempre puede haber conciencia de yo no sabía que decía esto y ahora lo digo, ¿no? Y ahora sé que lo digo. O yo no sabía que creía esto y ahora sé que lo creo. O yo no sabía que este era un valor importante para mí. Muy bien, sí, pero eso no sé hasta dónde transforma, ¿no? Yo creo que muchas veces el coaching, y de ahí también su mala fama, está cumpliendo con una demanda de más de lo mismo, posmoderna, moderna, de productividad, de logro de objetivos a corto plazo, porque al final es lo que muchas veces se paga, ¿sí? Y lo que se compra. Y el coach que, ¿no? De alguna forma necesita vivir de eso, por así decir, ¿no? O cree que esa es la mejor forma, pues está ahí. Esa sería toda una mirada que, por ejemplo, en el libro de filosofía vamos a cuestionar profundamente. Y luego hay toda otra línea, que es lo que yo creo que al coaching y a los coaches en cierto discurso les gustaría, ¿sí? Porque cuando hablas, ¿no? En estos entornos, pues todo el mundo opina que debería ser transformar la sociedad para un mundo mejor, maravilloso, estupendísimo y de todo, ¿no? Y yo creo que puede tener este potencial, igual que otras herramientas. Faltaría más, ¿no? No todo es el coaching. Pero el coaching, un poco como antes decíamos, ¿no? Como yo creo que se podría entender, tiene que ver con la mayéutica socrática, tiene que ver con el cuestionamiento profundo de lo que hay, de lo dado, ¿no? Como diría Gadamer. Y eso nos lleva, por lo tanto, a poder generar una transformación profunda. Pero claro, para poder hacer eso hay que estar desde ese lugar. O sea, el coach ha de haberse trabajado muchísimo y estar en un nivel de conciencia distinto donde pueda cuestionar. Por ejemplo, en filosofía se habla de estar en la frontera. En la frontera es ese lugar donde ni estás en el sistema, que sería el primer caso, ni fuera del sistema, donde no tienes ninguna influencia ya, ¿no? Eres un marginado. Entonces, estar en la frontera no es fácil, requiere de mucho trabajo personal, de poder tener una mirada crítica
Yo para mí el coaching, una de las bases, por supuesto, es la psicología, pero otra gran base es la filosofía. Coaches filósofos hay poquísimos. Y creo que eso es lo que puede realmente generar una transformación de profundidad. O sea, en el coach, algo así como beber de su propia medicina, ¿no? Beber de su propia medicina. Es que el coaching es muy amplio. Entonces, una cosa es la definición, por ejemplo, ¿no?, de las grandes asociaciones tipo la ICF, que Sí. habla de este desarrollo del potencial, y otra cosa ya es cuando empezamos a interpretar qué es potencial. Por ejemplo, potencial puede ser cumplir mis sueños. Y mi pregunta es, ¿y quién está soñando? ¿Y qué está soñando? Porque a lo mejor interesa renunciar a los sueños. Depende, ¿sí? Entonces hay discursos de nuestra época en pro de la felicidad, del positivismo, de que si puedes, de si quieres, puedes, etcétera, etcétera, que creo que conviene cuestionar. Y a veces el coaching, como el mundo de las interpretaciones es muy amplio, pues al final cabe todo. Entonces depende de la línea y depende de la mirada, depende sobre todo del nivel de desarrollo del coach, pues no sé lo que entendemos por coaching. Verdad. Tú eres formadora de coaches, Sí, ¿verdad? sí, sí. Desde el 2005 tenemos programa certificado. Bien. ¿Podrías contarnos alguna anécdota respecto de la transformación de las personas en la formación como coaches? Por ejemplo, no sé, es que hay tantos casos. O sea, yo creo que en general toda formación en coaching es transformadora, porque por mala que sea, por así decir, mueve cosas, ¿sí? Te plantea Sí, ya sí, sí, sí. simplemente el aprender a escuchar en lugar de dar un consejo, ya es transformador en sí, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué nos suele pasar? Nos suele pasar, por ejemplo, que las personas, en nuestro caso, vienen porque hay una voluntad de un desarrollo profundo, ¿sí? Una voluntad de... O sea, a nosotros se nos llama que somos un coaching espiritual, ¿no? También. Entonces hay una cierta voluntad de espiritualidad, de descubrir otra cosa, como que muchas veces vienen de otras escuelas y vienen de un camino donde falta algo, falta algo. Entonces, este falta algo que aquí encuentran, hay millones de anécdotas, ¿no?, de personas que han hecho cambios increíbles en su vida, no sé. Sobre todo porque cambios, como digo, ¿no?, hay muchas personas que hacen cambios y no hace falta hacer un programa de coaching para ello. Pero sobre todo yo diría que es el despertar. O sea, genera un despertar, un nivel de conciencia tan distinto. Nosotros trabajamos con la herida como base, ¿sí? Con sanar la herida. Entonces, cuando las personas conectan con el sanar su propia herida, con el reconocer que hay ahí una herida y cómo desde la sanación de esta herida les cambia la vida entera, bueno, es maravilloso ver eso, ¿no? Entonces, no sé, tenemos un montón de casos. Ahora pensar en una anécdota especial, la verdad es que no se me ocurre, ¿no? Pero en general Ok. podría decir eso. Bueno, gracias. Hoy se habla de muchos modelos de coaching, el ontológico, el esencial, de transformación, sistémico. ¿Qué es lo que sientes tú al ver cómo se masifica y se amplía la cantidad de modelos de coaching? Mm. Bueno, yo creo que hay, por un lado, nombres y marketing, y entonces ahí yo creo que, claro, para el cliente es difícil hacer la distinción, ¿no? Pero creo que ahí merece la pena ver qué hay detrás del nombre, si hay modelo, hay años de estudio, hay rigor, hay una mirada realmente distinta detrás. Y luego hay, pues eso, líneas desde autores, como en nuestro caso, ¿no?, que les ha interesado más pivotar en un sitio o en otro. Por ejemplo, no sé, nosotros trabajamos con sistémica. Yo creo que no hay coaching de calidad que no sea sistémico, es que es contradictorio, ¿no?
pero hay una línea de coaching sistémico. Entonces, bueno, todo pivota ahí, ¿no? Especialmente ahí, muy bien. Luego hay también un tema de industria y de venta, ¿no? Hay líneas bueno, que han copado el mercado y casi tienen un monopolio. ¿Son más buenas o no? Bueno, la escuela que hay detrás o lo que sea que hay detrás, pues lo ha hecho muy bien para venderse, ¿no? Y luego hay líneas que son más de autor, que son, no sé, hay varias en el mundo y son menos conocidas y no tienen grandes mercados ni cursos de 20 personas, ¿no? En aula, y que son de mucha profundidad. Entonces, por ejemplo, en esta profundidad somos en el mundo como 2 o 3 y a veces están solo en un idioma. Entonces, para el resto del mundo son menos conocidas porque Claro. no se difunden en ese idioma, ¿no? Ujú. Pero en el mundo hay cosas maravillosas, distintas y de calidad, y luego también hay puro marketing, ¿no? Puro nada. O también hay, luego, también es curioso, ¿no? Porque claro, apellido en el coaching hay muchos. Entonces a veces se mezcla el área de intervención con la línea de coaching o la escuela de coaching, que es distinto. O sea, una cosa es coaching de equipos o coaching o life coaching o lo que sea, que es donde interviene ese coaching. Y otra cosa es desde dónde interviene, con qué mirada, con qué modelo filosófico o lo que sea que tenga ahí, etcétera, etcétera. Okay. ¿Cómo ves tú el futuro del coaching? Por un lado, creo que la industria es bastante potente como para que no desaparezca. También veo el peligro en que se convierta eso en demasiada industria y eso significa que vaya donde hay dinero y ya está. Siempre va a hacer una contribución, porque como decía, es que simplemente el hecho de hablar es catártico. Entonces, es muy difícil que en una conversación alguien no tenga al menos un insight, ¿no? Por mal coach o mala línea de coaching que sea. De eso a que haya más calidad, pues yo creo que es el reto, ¿no? Porque para mí el coaching debe todavía avanzar en calidad, sobre todo en el coach, porque a nivel de coaching, bueno, está bastante definido, las grandes asociaciones velan por ello, hay cambios en este sentido últimamente y sigue habiéndolos. Entonces, por ejemplo, ahora se está introduciendo muchísimo más la supervisión, buscando el que el coach se siga trabajando a sí mismo en su ser coach. Pero para mí también hay la necesidad de formación de base. Yo siempre he defendido que la psicología, los conocimientos profundos de psicología, y le añadiría filosofía o otras ciencias, y digo ciencias con conocimiento de causa, ¿no? Siguiendo, por ejemplo, el modelo de Habermas, creo que es necesario. No es suficiente con hacer una formación de coaching, especialmente una formación que no sea de una gran profundidad, porque la materia prima, que es el ser humano, es muy compleja. Entonces necesitamos entender bien cómo funciona un ser humano, cómo es su proceso de desarrollo, hacia dónde no es, para no seguir engordando a los egos. Y todo eso requiere de bases sólidas. Y creo que ahora mismo no se pide, por lo tanto, no está y creo que le falta. El mentoring no es suficiente, desde mi punto de vista. La supervisión viene a cumplir una función importante, pero creo que hemos de ir un poquito más allá para no caer incluso, ¿no?, en esta mala prensa que tiene el coaching muchas veces de que es superficial y de que no hace nada. ¿Sí? Habrá que mejorar la calidad de los coaches entonces. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Hasta aquí vamos con el coaching en general y esto continuará, ¿no? Continuará. Gracias.